El dinero no es simplemente una herramienta neutral que usamos en el día a día. En realidad, funciona dentro de un sistema con reglas muy concretas. El problema es que la mayoría de personas nunca aprende cuáles son esas reglas. Y cuando juegas a un juego sin conocer cómo funciona, lo más probable es que pierdas. Muchas personas sienten que trabajan duro, que hacen lo que se espera de ellas, que siguen el camino correcto. Pero aún así, no consiguen avanzar económicamente. Llegan a final de mes justos, no consiguen ahorrar de forma consistente o sienten que, por mucho que lo intenten, siempre están en el mismo punto. Y esto no ocurre por casualidad. Gran parte de este problema viene de un sistema educativo que no nos prepara para gestionar el dinero. Nos enseña a memorizar, a aprobar exámenes y a encajar en un modelo laboral, pero no nos enseña cómo generar ingresos, cómo invertir, cómo funciona la deuda o cómo construir patrimonio a largo plazo. Como consecuencia, tomamos decisiones basadas en lo que vemos a nuestro alrededor, en lo que hacen nuestros padres, nuestros amigos o la sociedad en general, sin cuestionarlo, sin analizar si realmente tiene sentido. Y esto crea una gran diferencia entre personas. Quienes crecen en entornos donde se habla de dinero, de inversión y de oportunidades, parten con ventaja. No porque sean mejores, sino porque entienden el sistema. Mientras tanto, otras personas repiten patrones que, sin saberlo, las mantienen estancadas. Pero hay algo importante. Todo esto se puede aprender. Después de años analizando el comportamiento financiero de las personas, hay ciertos hábitos que se repiten constantemente. Patrones que parecen normales, pero que en realidad están frenando el crecimiento económico de quien los sigue. Hoy vamos a ver 5 de esos hábitos. 5 formas de pensar y actuar que, si no las cambias, pueden mantenerte en el mismo lugar durante años. El primer hábito es creer en la falsa estabilidad. Durante décadas se ha transmitido una idea muy concreta. Estudia, consigue un título y encuentra un trabajo estable. Y a partir de ahí, todo irá bien. Pero la realidad es muy diferente. Un título no garantiza nada. No garantiza ingresos altos, ni estabilidad, ni crecimiento. El mercado no recompensa los títulos, recompensa el valor. Uno de los errores más comunes es elegir estudios únicamente por afinidad, sin pensar en su aplicación práctica. Y no se trata de dejar de lado lo que te gusta, sino de entender cómo convertirlo en algo que tenga demanda. Otro error es pensar que, por haber estudiado, mereces ciertas condiciones. Pero el mercado no funciona en base a lo que mereces, sino en base a lo que aportas. Tu capacidad de generar ingresos depende de una ecuación muy sencilla. El valor que aportas multiplicado por el número de personas a las que puedes aportarlo. Por eso, la formación no termina nunca. La universidad, en todo caso, es solo el inicio. Lo que realmente marca la diferencia es lo que haces después, las habilidades que desarrollas, las decisiones que tomas y cómo evolucionas como profesional. El segundo hábito es utilizar mal la deuda. La deuda es una herramienta poderosa. Puede ayudarte a avanzar o puede frenarte completamente. Todo depende de cómo la uses. La mayoría de personas la utiliza para consumir. Financian coches, viajes, tecnología o un estilo de vida que no pueden permitirse en ese momento. Y esto genera una carga constante. Cada mes tienes una obligación que limita tu capacidad de ahorrar e invertir. Y lo peor es que se normaliza. Pero existe otra forma de entender el apalancamiento. La primera es el apalancamiento en conocimiento. Aprender de personas que ya han conseguido lo que tú quieres conseguir. Esto puede implicar invertir dinero en formación o mentoría, pero te ahorra años de errores. La segunda es el apalancamiento financiero bien utilizado. Es decir, utilizar el dinero para adquirir activos que generen ingresos o que se revaloricen con el tiempo. Y la tercera es el apalancamiento digital. Hoy en día tienes la posibilidad de llegar a miles de personas sin necesidad de grandes recursos. Puedes crear contenido, vender servicios o desarrollar productos desde cualquier lugar. Esto multiplica tu capacidad de generar ingresos de una forma que antes era impensable. El tercer hábito es no invertir o hacerlo demasiado tarde.
Muchas personas pasan años simplemente ahorrando. Piensan que están haciendo lo correcto, pero no tienen en cuenta un factor clave. El dinero pierde valor con el tiempo. Si no haces que crezca, en realidad estás retrocediendo. Invertir no es una opción avanzada. Es una necesidad si quieres construir patrimonio. Cuando inviertes, tu dinero empieza a generar rendimientos. Y esos rendimientos reinvertidos generan más rendimientos. Eso es el interés compuesto. Y es una de las herramientas más potentes que existen. El problema es que muchas personas lo descubren tarde, cuando ya han perdido años muy valiosos. No necesitas grandes cantidades para empezar. Puedes hacerlo poco a poco. Lo importante es la constancia. Con el tiempo, ese crecimiento se acelera y llega un punto en el que tu dinero trabaja más que tú. El cuarto hábito es no tener un sistema de gestión del dinero. Muchas personas funcionan sin estructura. Todo el dinero entra en una cuenta y se va gastando sin control. Esto genera una sensación constante de desorden y falta de control. La solución es crear un sistema sencillo. Separar el dinero por objetivos. Tener claro cuánto puedes gastar, cuánto debes ahorrar y cuánto vas a invertir. Una técnica muy efectiva es apartar el ahorro nada más recibir ingresos. De esta forma, no dependes de lo que te sobre a final de mes. Te aseguras de cumplir con tu plan. Además, tener un sistema reduce el estrés. Te da claridad. Y cuando tienes claridad, tomas mejores decisiones. El quinto hábito es dejar de crecer. Muchas personas, cuando alcanzan cierta estabilidad, se acomodan. Dejan de formarse, de aprender, de buscar nuevas oportunidades. Y esto es peligroso. El mundo cambia constantemente. Nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajar, nuevas necesidades. Si no te adaptas, te quedas atrás. Seguir aprendiendo, conocer nuevas personas, exponerte a ideas diferentes. Todo esto es clave, no solo para ganar más dinero, sino para mantener tu valor en el mercado. Además, el crecimiento personal tiene un impacto directo en tu bienestar. Te mantiene activo, motivado y con opciones. Si juntas estos 5 hábitos, entiendes por qué muchas personas se sienten estancadas. Pero también entiendes que todo esto se puede cambiar. El primer paso es tomar conciencia. El segundo es empezar a actuar. No hace falta hacerlo perfecto. Hace falta hacerlo. Crear un sistema, empezar a invertir, mejorar tus ingresos, formarte. Pequeños pasos que, con el tiempo, generan grandes resultados. También es importante entender que este proceso no es inmediato. No existen soluciones mágicas, pero sí existen estrategias que funcionan, y cuando las aplicas, los resultados llegan, de forma progresiva, de forma acumulativa, hasta que llega un punto en el que notas el cambio. Empiezas a tener más control, más margen y más tranquilidad. Y eso cambia completamente tu relación con el dinero, porque el objetivo no es solo tener más dinero, es tener opciones. Es poder tomar decisiones sin presión. Es poder elegir. Además, hay algo que muchas veces se pasa por alto. La tranquilidad financiera no es una cifra. No es llegar a una cantidad concreta. Es una sensación. Es saber que tienes control, que tienes margen y que puedes afrontar el futuro con más calma. Y eso se consigue con un sistema. Un sistema basado en 3 pilares: ingresos, ahorro e inversión. Si trabajas estos 3 elementos de forma constante, tu situación mejora. No de un día para otro, pero sí de forma inevitable, porque al final, las finanzas personales no van de grandes golpes de suerte, van de pequeños hábitos repetidos durante mucho tiempo. Ahorrar cada mes, invertir de forma constante, seguir aprendiendo, tomar decisiones conscientes. Todo eso, con el paso del tiempo, genera resultados enormes. Y cuando lo entiendes, dejas de buscar soluciones rápidas. Empiezas a construir. Empiezas a pensar a largo plazo. Y eso lo cambia todo. Porque en ese momento dejas de jugar sin entender las reglas. Y empiezas a utilizarlas a tu favor. Y ahí es donde realmente empieza el cambio. Ahí es donde pasas
de sobrevivir a avanzar, de reaccionar a planificar y de vivir con estrés económico a construir una vida con más tranquilidad, más control y más libertad. Ese es el verdadero objetivo. Y está mucho más cerca de lo que parece cuando empiezas a hacer las cosas bien.